mucho tiempo a la flexibilidad en la Unión Europea, a comentar cómo el proceso de integración de la Unión Europea ha ido combinando esa capacidad para avanzar de forma unitaria, todos juntos, todos a la vez, en la búsqueda de un mismo objetivo, con aquella otra metodología basada en la integración diferenciada, basada en la posibilidad de que aquellos que estén más capacitados en un momento determinado, que quieran avanzar más, afronten esos objetivos y esos retos con la esperanza y la fe de que el resto se incorporarían también a los mismos. Esto no es una cuestión novedosa, no es una realidad que incorpora el Tratado de Ámsterdam o el Tratado de Lisboa o siquiera el Tratado de Niza. Ya Willy Brandt hablaba de la necesidad, para que el proyecto de construcción europea fuera un proyecto exitoso, de permitir grados de flexibilidad, ritmos diferentes en la integración. Es verdad que luego lo incorpora Tindemans en un informe allá por los años 70 y luego ha habido materializaciones concretas. La Unión Económica y Monetaria, el euro no hubiera sido posible. Hoy no tendríamos euros en los bolsillos si no hubiéramos sido capaces de armonizar la integración unitaria con la flexibilidad. La construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia, darle valor jurídico a la Carta de Derechos Fundamentales. Todo esto es posible porque hemos tenido la capacidad para adaptarnos y para incorporar ritmos diferentes. Para que la flexibilidad no ponga en riesgo el proyecto de construcción, tenemos que tener límites también a la flexibilidad. Y debemos decir que el modelo de integración europea que diseñó Jean Monnet, el del paso a paso y el de una construcción común, con objetivos comunes, y ese sueño de construir los Estados europeos, los Estados Unidos europeos, debe ser un sueño que tenemos que seguir persiguiendo y debe ser una lógica, la de la integración unitaria, que debemos también apoyar. España ha jugado un papel significativo en algunos momentos de la construcción europea y yo creo que ha jugado un papel significativo en precisamente avances que están más vinculados con la propia identidad europea y con las personas. Decían que hay un debate sobre qué es más importante, si las instituciones o las personas. Seguramente no hay una verdad absoluta al respecto, pero los grandes procesos en los que España juega un papel protagonista tienen que ver con la creación del Estatuto de Ciudadanía de la Unión, que es el vínculo político más importante que hace que el proyecto de construcción europea vincule a los ciudadanos con esta construcción política, y eso fue un impulso político de España. Y quizá el otro gran reto donde la mano española se percibe es ese gran programa de movilidad que es el programa Erasmus. Y es verdad que el programa Erasmus no lo construye un español, pero es verdad que bajo el liderazgo del comisario Manuel Marín se puso en marcha el programa Erasmus. Se suele decir que él fue el padre de los Erasmus, y yo creo que si hay algo que hace posible mantener ese sueño de que Europa no tiene vuelta atrás, es precisamente la generación de los Erasmus, y eso sí que lleva el sello de España. Hay un punto de partida que yo creo que merece la pena recordar, que es que la Unión Europea nunca ha prejuzgado la manera en que cada uno de los Estados distribuye su poder, la manera en la que cada uno de los Estados decide organizar territorialmente el poder. En Europa hemos sido capaces de combinar estados con una estructura centralizada unitaria y estados con una estructura descentralizada, que algunos llevan el nombre de federal, otros de regional, y en el caso de España el estado de las autonomías. La Unión Europea, por tanto, es extraordinariamente respetuosa con la manera de organizarnos internamente, pero a la vez ofrece mecanismos para que esa vertebración interna del poder tenga también sus cauces de representación en las instituciones de la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea ha demandado e incluso ha estimulado la consecución de acuerdos en el plano nacional, como esa decisión del año 2004, en virtud de la cual las comunidades autónomas
tienen capacidad para tener su representación en una institución de toma de decisiones tan relevante en la Unión Europea como es el Consejo, o bien para que representantes de las comunidades autónomas puedan participar en todo el conjunto de comités, la llamada comitología, que son los encargados de ejecutar la legislación de la Unión Europea. ¿Y qué decir tiene? La Unión Europea ha facilitado también la capacidad para que representantes de las comunidades autónomas y también de los municipios y provincias tengan una voz en el Comité de las Regiones. En todo caso, el Comité de las Regiones no hay que ignorarlo, es un órgano de naturaleza consultiva, por lo tanto su capacidad no es más allá que la de poder influir en el proceso de elaboración de una norma europea, que en su caso tendrá que ser decidida por el Consejo de la Unión y por el Parlamento en un procedimiento en el que participan estas dos cámaras. Ahora hay un desafío y el Tratado de Lisboa lo pone de manifiesto, la necesidad también de incorporar a los parlamentos nacionales en todo lo que es el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, y también dentro de los parlamentos nacionales, entendidos también aquí, los parlamentos regionales. ¿Cómo incorporar esta democracia que le llamamos democracia multinivel? Es el desafío de esta organización política que tiene sus complejidades, pero que no deja de ser también una construcción jurídico-política verdaderamente asombrosa. Yo creo que la reflexión sobre construir Europa o hacer de Europa un organigrama, en definitiva una organización jurídico-política más democrática, viene siendo una demanda que la propia Unión Europea siente que procede de los ciudadanos de la Unión Europea, pero por otra parte las propias instituciones de la Unión Europea hacen suya y buscan ese objetivo. Esto tiene que ver también seguramente con el origen de la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto que viene de arriba abajo. Son unas élites las que, atendiendo un poco a la circunstancia que vive el continente europeo, y hay que recordar la Segunda Guerra Mundial, realmente unos índices de pobreza, de degradación económica importantes en Europa, también una poca honrosa actuación de los europeos respecto de los crímenes que se habían cometido en nuestro territorio. Europa se había convertido en el teatro de operaciones nada más y nada menos que de 2 guerras mundiales. Y la manera de afrontar ese desafío es mediante la unión de Estados, compartir espacios de soberanía, poner en común el ejercicio de competencias en manos de instituciones de carácter supranacional y, en definitiva, definir un proyecto compartido en torno a unos valores, la democracia, las economías de mercado, y con un objetivo que es garantizar la paz, la seguridad y también el desarrollo económico y el bienestar. Este es el origen de la construcción política de Europa, y eso lo imaginan, lo lideran unas élites políticas y tratan de proyectarlo sobre la ciudadanía. Hay un momento en el que el sistema europeo se tiene que legitimar y, por lo tanto, surgen estas demandas de más democracia, de hacer más comprensible el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea, de buscar mecanismos e instituciones que sean elegidos por los propios ciudadanos. Hay que recordar que desde el año 79 el Parlamento Europeo ya es elegido y los representantes, los eurodiputados, son elegidos por todos y cada uno de nosotros. Deberíamos preguntarnos por qué las tasas de participación en las elecciones al Parlamento Europeo, en el caso de España, han ido permanentemente cayendo, y por qué no somos capaces de entusiasmar ni de apasionar a los ciudadanos en esta institución que tiene representación. Qué duda cabe que hay quien dice que si la Comisión Europea es lo más parecido a un gobierno de Europa, a una administración de Europa, es muy difícil de sostener que al presidente de la Comisión no lo elijan los ciudadanos europeos, y ahí los esfuerzos de los últimos tiempos, y el Tratado de Lisboa ahí está, para al menos intentar que los ciudadanos visualicen a la figura del presidente y tengan una capacidad también para pronunciarse. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo han sido un buen ejercicio en este sentido. Se han fijado quién eran los posibles candidatos
a ser elegidos luego por parte de los Estados como presidentes de la Comisión, y ha habido debates interesantes en las elecciones al Parlamento Europeo protagonizados por quienes luego, en virtud del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, en su caso asumirían la figura del presidente de la Comisión. El Consejo, nos guste o no, es el órgano de representación de los Estados, y ahí quienes acuden son los que nos representan en nuestros gobiernos nacionales, y por tanto hay una representación democrática indirecta. Digo todo esto para señalar algo que es elemental. Cualquier avance en la legitimidad o en la legitimación democrática de las instituciones europeas y del proyecto europeo va sin duda a enriquecer el proyecto y a fortalecerlo. Pero no olvidemos que esto es una organización internacional con tintes de construir una federación supranacional que tiene cierta complejidad, que las instituciones cada una juegan un rol, una función, que la representación de esas instituciones tampoco podemos alterarla demasiado sin alterar todo lo que es el mecanismo que hemos creado, pero qué duda cabe que tenemos que intentar ilusionar al ciudadano en este proyecto político y en este proyecto jurídico. Y ahí sí que tenemos seguramente margen de mejora. Esa referencia a la crisis de Yugoslavia yo creo que hace mención a uno de los episodios menos honrosos de Europa. Mientras la Unión Europea presumía de haber alcanzado unas cotas de integración política considerables, mientras consideraba que era un proyecto, un modelo relativamente consolidado, que acumulaba ya unos éxitos, a sus puertas se estaba produciendo en la década de los 90 una situación, por supuesto, de guerra, pero incluso una situación, yo diría, de crímenes contra la humanidad, que es probablemente la situación más, que todo ser humano tendría que tener más claro que hay que evitar y hay que combatir, incluso aquellos que nos hemos educado desde el punto de vista del derecho internacional en la necesidad de preservar el concepto de soberanía de Estado. Hay cosas que no debemos permitir que ocurran ni siquiera bajo el amparo del principio de soberanía estatal. Ese punto de partida, por supuesto que hace reflexionar a la Unión Europea y por supuesto que hace acelerar algunos avances en materia de política exterior y también en materia de la necesidad de construir una política común en la medida de lo posible de seguridad y defensa. En los últimos tiempos los avances han sido significativos. Hablamos de la política exterior, hablamos de la política de seguridad y política de defensa, de núcleos que inciden directamente en el concepto de soberanía estatal, y por lo tanto los avances no siempre son elocuentes, y siempre que se producen momentos de tensión en la sociedad, en la comunidad internacional, esa tensión se traduce a veces en pasos hacia atrás. Y lo hemos visto en la Unión Europea, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, se quiebra por completo. Y se pone de manifiesto que la política exterior de la Unión Europea no existe, o existe en tiempos tranquilos, pero no existe cuando un Estado u otro Estado tiene que fijar posición y cuando a veces los aliados no siempre son coincidentes. En todo caso, yo creo que por lo que tiene que ver con la política común de seguridad y defensa, hay algunos elementos muy destacados en el Tratado de Lisboa que son herramientas que están resultando muy útiles y que están resultando muy útiles en la actualidad para hacer frente al terrorismo internacional y para la amenaza más directa de Daesh en los términos que la hemos vivido en territorio europeo, como son los atentados de París o los atentados recientes de Bélgica. Me estoy refiriendo a la cláusula de asistencia mutua, me estoy refiriendo en el ámbito de la acción exterior a la cláusula de solidaridad, me estoy refiriendo también a la posibilidad de establecer cooperaciones estructuradas permanentes como mecanismos también de flexibilidad para avanzar en el campo de la seguridad y defensa. La cláusula de asistencia mutua es propia de un modelo de sistema colectivo de defensa que obliga a los socios y aliados, en este caso a los países europeos, a ser capaz de ofrecer una respuesta cuando uno de nosotros nos han atacado.
Esto tiene sus desafíos porque quiero recordar que la Unión Europea no está sola en el mundo. Los Estados miembros de la Unión Europea también son Estados miembros de la OTAN, que es una organización de seguridad y es una organización de defensa, y por tanto también tienen mecanismos de asistencia mutua o de defensa mutua que se activan en el momento en que un Estado ha sido atacado. Y lo hemos visto en el caso de los atentados de París. Francia solicitó la activación de esta cláusula de asistencia mutua para dar una respuesta ante ese atentado. Hay otros mecanismos como la cláusula de solidaridad que todavía no ha sido puesta en práctica, pero que creo que podrá dar buenos resultados frente a catástrofes naturales o frente también a atentados terroristas que sufran cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. Quiero recordar que esta cláusula de solidaridad se diseñó a raíz de los atentados precisamente del 11 de septiembre y como un mecanismo de una garantía, una herramienta de la que carecía la Unión Europea y que ahora ya la tenemos disponible. Cuestión distinta es las dificultades que tienen estas herramientas para ser activadas y en su caso para resultar operativas, porque falta un brazo armado de la Unión Europea, si bien es verdad que esa asistencia la aportan los Estados miembros. Yo creo que la crisis de refugiados, esta crisis humanitaria a la que estamos asistiendo, está poniendo a prueba la resistencia del modelo de construcción europea. En el año 2016 estamos asistiendo quizá a la primera prueba realmente de fuego de la operatividad de la Unión Europea en un escenario global como el actual y en un escenario en el que las amenazas son muy distintas a las que existían también para los países europeos al inicio de la construcción europea. Y no estoy queriendo decir que los refugiados sean una amenaza, sino estoy queriendo decir que el mundo obviamente está cambiando y que Europa tiene que ser capaz de ofrecer unas respuestas a esa realidad a la que ahora nos estamos confrontando y hacerlo de conformidad con los valores que Europa tiene. Y porque en el momento que Europa renuncie a sus valores, Europa habrá renunciado a su razón de ser, a la esencia. Y yo estoy convencido que no hay hoy un europeo que entienda que la respuesta que está dando la Unión Europea a la crisis de refugiados sea la respuesta que encaje mejor con los valores que los europeos inspiramos y decidimos conformar el propio proyecto de construcción europea. Mira, el flanco sur de Europa ha sido siempre un motivo de interés para la Unión Europea, por muchas razones, por la proximidad geográfica, por la diferencia de renta que existe, que nos separa de países que tan solo nos alejan geográficamente 14 kilómetros, también por compromisos culturales con ellos y también precisamente porque los vecinos que a uno le rodean es clave tener una buena relación. Eso hace que en un momento dado la Unión Europea impulse también, precisamente aquí se ve el marchamo de España, la política del Mediterráneo y la política de vecindad. Precisamente para aquellos estados que no reunían las condiciones para ser Estado miembro, pero que son estados que son vecinos y con los que queremos tener una relación especial. La primavera árabe también supuso una línea de esperanza en la medida en que daba la impresión que nuestros vecinos del sur eran capaces de provocar transformaciones en sus estados, transformaciones en sus regímenes políticos y caminar hacia modelos más compatibles con lo que la Unión Europea inspira. Sin embargo, ni la política de vecindad, ni la política del Mediterráneo, ni la primavera árabe ha dado los resultados que todos esperábamos y que hubiéramos deseado, y hoy nos encontramos con que parte de la cuenca del Mediterráneo, parte de nuestros vecinos del sur son hoy claramente estados frágiles. En ocasiones creo que no me equivoco mucho si digo que son incluso estados prácticamente fallidos, y eso ha provocado unos movimientos de personas que legítimamente buscan
una vida mejor, que huyen de regímenes que les persiguen y que aspiran a que el continente europeo les acoja. Por cierto, como dice la Convención Internacional que habla en materia de refugio y asilo, que debe ser, es que no están más que exigiéndonos la aplicación de un derecho internacional. Y esto ha pillado a Europa, todo esto, en un momento de crisis interna y no solo económica. Crisis seguramente de crecimiento, crisis de liderazgo, y tengo la impresión que los líderes europeos, las propias instituciones europeas están superadas por las circunstancias. Yo creo que hoy lo que las instituciones necesitan es una sociedad civil conmovida, pero también firme en la defensa de los valores europeos, y que sea la propia sociedad civil la que en realidad incentive a las instituciones a cumplir su papel de acuerdo a los valores a los que se deben, que son los de la construcción europea. La reacción de algunos estados en estos momentos de debilidad, en estos momentos de crisis, en estos momentos quizá de incertidumbre, la respuesta que están dando algunos estados miembros, yo diría que es claramente incompatible con el nivel de calidad democrática que el propio proyecto de construcción europea se ha marcado. Algunos de los países de la Unión Europea hoy no reúnen los estándares de calidad democrática que un Estado miembro de la Unión Europea debe tener para poder seguir siendo socio y parte de los Estados miembros. No estoy animando a expulsar a nadie de la Unión Europea, porque obviamente esa opción no existe, pero sí que estoy animando a que para que alguien respete a la Unión Europea, lo primero que tenemos que hacer los propios Estados miembros de la Unión Europea es respetar las reglas del juego que nos hemos dado. Las instituciones de la Unión Europea hoy tienen mecanismos para introducir monitoreos, procesos de control sobre el grado de calidad democrática que mantienen los Estados miembros, porque ese es un compromiso cuando uno es Estado miembro de la Unión Europea. Ese es el control de acceso a la Unión Europea. Uno de ellos es si eres un Estado democrático, y no vale cumplirlo en el momento que te están haciendo el examen de ingreso. Esa calidad democrática la tienes que ser capaz de mantener mientras seas miembro y parte de este club selecto que es el club de la Unión Europea. Porque solo de esta manera Europa seguirá siendo un espacio de oportunidades, un espacio privilegiado para la esperanza humana. Esto es lo que decía el preámbulo de la Constitución Europea. Y si no somos capaces de mantener esto, haremos de la Unión Europea pues, nada más y nada menos seguramente que una zona de libre cambio. Pero esto no era el objetivo de la construcción europea, era un espacio de esperanza y de oportunidades, sobre todo para las personas. Yo creo que Europa está envejecida, y no solo es una afirmación a la que podemos llegar y en la que evidentemente todos vamos a estar de acuerdo mirando la pirámide poblacional. La Unión Europea está envejecida porque no hay nada más que ver el perfil de los que se sientan en la mesa de tomar decisiones. La Unión Europea está envejecida y además está masculinizada demasiado. Yo creo que la Europa del futuro tiene que ser una Europa rejuvenecida y una Europa en femenino. También yo creo que cuando se habla de cómo hacer que este proyecto siga siendo ilusionante para personas que han nacido ya con la libre circulación de personas, que han nacido con el euro en el bolsillo, que han nacido bajo el programa Erasmus, que han nacido y que no imaginan otro escenario, que no imaginan otra lógica geográfica en su vida natural que sea, por supuesto, no la ciudad en la que viven, no el país que les otorga el pasaporte, sino el continente europeo como barrio natural de existencia. ¿Cómo seguir haciendo para que la Unión Europea siga siendo ese sueño, no a conquistar, porque ya es una realidad, pero sí, desde luego, a cuidar, a conservar, a matizar, también a reformar para acomodarlo a su expectativa? Pues yo creo que dando voz y voto en el sentido no de sufragio activo y pasivo, sino en el momento en que los jóvenes de hoy, en el momento en que esas generaciones Erasmus se sienten en esas mesas, se sienten en esos sillones, valga la metáfora, donde se toman las decisiones en la Unión Europea, sea ese el perfil
de comisario o comisaria de la Unión Europea, sea ese el perfil de eurodiputado o eurodiputada, yo creo que habremos reformado, habremos readecuado el proyecto de construcción europea a los intereses de la generación actual. Yo estoy enormemente agradecida a quienes protagonizaron hace 30 años ese momento clave en el que España apuesta por el futuro, España apuesta por armonizarnos con los países por los que sentíamos envidia, en sentido positivo, por los que sentíamos admiración. Pero la Europa de los jóvenes no va a ser la Europa de aquellos que la hicieron. La Europa de los jóvenes va a ser la que ellos quieran que sea. Y solo si son ellos protagonistas y no solo aportan su testimonio, habremos avanzado en ese elemento. La Unión Europea es el escenario natural de operaciones para el sistema universitario. La Unión Europea hoy es un cúmulo de oportunidades, no solo como un espacio de conocimiento, no solo como un espacio de investigación, no solo como un espacio de docencia. La Unión Europea hoy es el escenario donde existen los fondos para que nuestros investigadores puedan abordar su carrera investigadora. La Unión Europea es el escenario donde se pone a competir a los mejores con otros sistemas de conocimiento, otros sistemas de ciencia mundial. Y yo creo que para las universidades el escenario natural también tiene que ser la Unión Europea. Todas las universidades tienen su oficina de proyectos europeos. Las mejores universidades, con los equipos de investigación más potentes, tienen su nexo y tienen su línea directa de trabajo en Bruselas y con la red de contactos que ofrece Europa. Porque si Europa quiere ser líder mundial, no basta solo con tener una política exterior significativa, no basta solo con generar un espacio económico capaz de competir. Es que tenemos que tener un sistema de ciencia, tenemos que tener un sistema de docencia que sea capaz de competir con sistemas equivalentes en otros lugares del mundo. Estoy refiriendo a Estados Unidos, pero no solo, porque cada vez más Asia es un continente con una red de universidades estupendas y con una red de ciencia que cada vez se va a ir fortaleciendo más.